estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Muy buenas noches. Shalom. La memoria es algo que Dios colocó en nuestra alma con el propósito de recordar cosas importantes en nuestra vida. Realmente, si lo viéramos en un punto de informática, es como un documento dentro de un disco duro que simplemente está ahí guardado hasta el momento que decidimos accederlo y lo abrimos y lo podemos volver a ver. Pero la memoria podría ser colocada de tal manera que pudiese salir o abrirse el documento cada que uno decida, o más bien cada que uno lo coloque en cierto día y en cierto horario. Es así que Dios utiliza realmente nuestra memoria con el propósito de conectarnos con Él un poco más y con el propósito de enseñarle a una próxima generación las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Todos anhelamos que Dios esté con nosotros desde nuestra salida hasta nuestra entrada y que durante ese progreso y proceso vayamos haciendo memorias que nos recuerden de lo grande que es Dios con cada uno de nosotros. Ciertamente Israel, el pueblo, salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo. Y podríamos colocar eso como una memoria, como un momento en el que Dios decide llevarlos. ¿Cómo los lleva? Moisés, con una vara, simplemente hace que el Mar Rojo, se abra. Y cuando el mismo se abre, todos cruzan en seco. Ahora, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Solamente unos meses después llegaron hacia el monte Sinaí, y en el monte Sinaí es donde hacen un pacto con Dios. Y el pacto con Dios es simple: vamos a guardar tus mandamientos tal y como tú nos lo has dado. Entonces lo que Dios hace es que Dios determina
colocar un sistema de memorias dentro de la vida del pueblo de Israel. Y este sistema de memorias se le llama las fiestas judías. Las fiestas judías tienen el propósito de recordar al pueblo de Israel una gran obra que Dios había hecho, pero que a la misma manera tuviesen la oportunidad no solamente de recordar en su memoria, sino de enseñar a la próxima generación lo que había acontecido. Su salida había sido del Mar Rojo y Moisés estuvo como viendo al invisible. En Sinaí reciben el pacto y Dios estuvo en presencia de ellos en el arca del pacto. El arca simplemente es el arca del pacto, del convenio del Antiguo Testamento. En él se encuentran las promesas y se encuentran los mandamientos. En él se encuentra la guía y se encuentra la protección. Y esa arca del pacto fue dirigida hacia tierra prometida y solamente en un año llegaron y estaban a punto de cruzar. Sin embargo, a causa de su incredulidad no lo hicieron y por lo tanto estuvieron 39 años vagando por el desierto. Y iba delante de ellos el arca del pacto. Todos murieron, menos la próxima generación. Ahora ellos llegan a lo que se conoce como el río Jordán. Y este es el segundo paso, o podríamos llamarlo la entrada del pueblo de Israel a la promesa que les había dado. Su salida es el Mar Rojo, su entrada es el río Jordán. Y el río Jordán, hermanos, la vez pasada vimos lo que simboliza, vimos el tipo que es en el Nuevo Testamento, y hoy en día miraremos cómo es que cruzan y cómo es que Dios establece que hagan un memorial. Y es interesante porque todas las cosas que acontecen tienen mucho que ver con el reposo que ellos iban a tomar. Entonces, si vemos ahí Josué, en el capítulo 3, donde vamos a estar, vamos a ver varias cosas. Una de las cosas que vamos a ver, muy interesante, son los números. Esto es, Dios decide en forma de tipología, esto es, en forma de repetición, utilizar los mismos números. Utiliza muchísimo en la Biblia el número 7 y utiliza muchísimo en la Biblia el número 3. Y el número 3 es sumamente importante, porque el 3 realmente, podríamos decirlo, se entiende como la deidad o la divinidad. Si ves el 3 a través de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podríamos decir algunas cosas breves, lo que es el número 3. El número 3 son 3 pisos los que tenía, por ejemplo, el arca de Noé. Son 3 días los que le pide Dios a Josué, ¿verdad?, que estuviesen esperando para poder entrar. Son 3 días los que le dice aquella mujer que era ramera a los 2 espías que estuviesen en el valle, se escondiesen hasta que fuesen a perseguir a los hombres del rey y regresasen. Entonces, y son 3 días los que pide Josué a los oficiales, que les avisa todo, que estén en un reposo antes de entrar en el río Jordán. O sea, siempre es 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, o 3. ¿Cuántas cruces eran? 3. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? 3. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el pez grande? 3. O sea, siempre es 3. Es algo que vemos en lo que es la tipología. Ahora, cuando vemos el arca del pacto lo que simplemente es el cumplimiento. Tú cumples tu parte, yo cumplo mi parte. Si tú haces todo lo que está en mis mandamientos, tú serás un reino de sacerdotes para mí. Y esa es la promesa que Dios les hizo, y ahora lo va a cumplir cuando los introduzca a la tierra prometida. Ahora, pero hay varias cosas que suceden aquí en Josué capítulo 3. Primero, todos esperan reposando 3 días antes de entrar. Y los oficiales van recorriendo por todo el campamento y les avisa a todo el pueblo que van a entrar. Segundo, ¿verdad? Después de ello, se preparan los sacerdotes para introducir lo que se conoce como el arca del pacto. Y esto es muy importante, hermanos, porque los sacerdotes van a tomar el arca del pacto, de todos los muebles es lo más importante. Son tiempos finalizantes de lluvia, estamos hablando entre el mes de marzo y el mes de abril, es cuando está pasando esto, exactamente 40 años después de la salida de Egipto, 40 años después, 40 días ayunó y oró Jesús, 40 sucedió también con Elías, 40 estuvo Moisés en Egipto, 40 estuvo
años Moisés fuera de Egipto con su suegro, 40 años estuvieron divagando por el desierto, o sea, siempre es 40, siempre es 3, siempre es 7. Pero cuando ellos van a entrar, dice la Escritura, que le dice Josué a ellos, van a entrar, van a tomar el arca del pacto, los sacerdotes van a tocar el río Jordán, y en el momento que lo toquen, voy a hacer que seas engrandecido delante de todos. Esto es, voy a confirmar que como yo estuve con Moisés, ahora yo estoy contigo. Y van a estar simplemente a 2000 codos de ti, y del arca del pacto van a estar todo el pueblo de Israel. Y de todo el pueblo de Israel, quiero que elijas 12 hombres. Y de esos 12 hombres, cada uno tiene que representar a una de las 12 tribus. Y ellos van a hacer algo especial al finalizar. Pero lo que primero quiero que hagas es que permitas que los sacerdotes pasen, que estén a 2000 codos. Y reiteramos, si vemos el número, todo tiene que ver con números, con tipología. Solamente lo menciono por el interés de algunos, tal vez lo quieran tener. Ok, 2, siempre cuando ves en la Biblia, 2 simboliza pacto, testimonio. ¿Cómo fueron a predicar los discípulos? De 2 en 2. ¿Cuántos testamentos hay en la Biblia? Hay 2. Se requiere 2, a lo más 3 para que verifique el testimonio. Entonces siempre 2 es eso. ¿Por qué 2? Porque salió la primera generación y ellos fueron testigos de la mortandad por la rebeldía, y ahora es la segunda generación la que está entrando a tierra prometida. Y luego tenemos la parte del 1000. El número 1000 en la Biblia se define como una edad, como una generación, como un tiempo limitado de alguien. Esto lo puedes ver en Apocalipsis cuando habla de los 1000 años. Es una edad, es una generación o un tiempo limitado para un ser humano. Esto es, en simbología podría yo decir, yo voy a vivir 1000 años. No me refiero en forma literal, sino que mi vida está ya marcada por Dios. Voy a iniciar y voy a morir, y no importa lo que haga, no puedo yo quitar la muerte. El día que Dios decide que voy a abandonar mi habitación es el día en que yo voy a morir. Esos son 1000 años. ¿Y qué es lo que me da testimonio desde, número 1, mi salida, a número 2, la entrada? Es que si yo confío en el invisible como confió Moisés, Dios va a cumplir su pacto, su promesa, y me va a dar un reposo eterno. Entonces tiene que ver con la idea de 2000. El pueblo tiene que estar alejado del arca del pacto por la santidad. Ahora tienen que creer que Dios está entre ellos, y ciertamente lo creen. Ahora, cuando ellos tocan, algo que sucede en forma increíble es que en memoria, en repetición, y ellos no lo vieron, ¿ok? Los únicos que vieron esto fue Josué y Caleb. Todos los que están ahí no lo vieron, hermanos. Están próximos a ver algo increíble. Y lo que van a ver es literalmente lo mismo que escucharon de sus padres, lo mismo que escucharon y celebraron por 40 años las 7 fiestas judías. Recuerden que el 14 día del mes de Nisán, Dios sacó con brazo fuerte a Israel de Egipto. ¿Cuándo se escoge el cordero para la fiesta de el Pesaj, la Pascua? El día 10. Y ese mismo día 10 que se escoge el cordero es el mismo día 10 que van a pasar el río Jordán. Fíjate todo el simbolismo que hay. ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Jesús. ¿Quién es el cordero que nos va a llevar hacia tierra prometida? Jesús. ¿El que nos va a dar el reposo eterno? Jesús. Vos tenía que ser ese día. Entonces, en forma de simbología, hermanos, sus plantas de ellos, de los sacerdotes, tocan, y les dice a Josué, cuando toquen el río Jordán, van a quedar en medio y ahí se van a detener. Y lo que va a pasar es que, igual que hice con sus padres, la próxima generación que no vio esto, la generación que escuchó del Mar Rojo, que vieron que oyeron que sus padres pasaron en seco, ahora van a pasar ustedes en seco, igual que pasaron sus padres. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La memoria nos ayuda a recordar la obra de Dios en nuestra vida. Y nos ayuda también al hacer, le voy a llamar un rito, ¿ok? Para que me entiendan, al hacer algo religioso, al hacer o al guardar un mandamiento,
nos ayuda a enseñarle a alguien más, que tal vez les preguntan, ¿se hace un hábito? Guardamos la cena del Señor y se hace un hábito. Pero tal vez tu hijo te va a preguntar, papá, ¿por qué partes el pan? ¿Por qué partes el pan? Y te da la oportunidad de decir, ok, esta memoria que estoy haciendo yo, lo partimos por esta razón, y por esta razón, y por esta razón, y por esta razón. Es más, cuando Jesús habla, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando da el mandamiento de la cena, dice, ¿hacer esto en qué? ¿En qué? En memoria. La memoria te ayuda a mantener el pacto con Dios. La memoria te ayuda a mantener el pacto con Dios. Entonces, cuando toca su planta del pie, cuando toca el suelo, hermanos, se abren. Dice la Escritura que desde la parte norte de la ciudad de Adán, los ríos que vienen y que tocan a la Araba y al Mar Muerto, se detienen, literalmente se amontonan, dice la Biblia. En hebreo dice, se hacen como una pared. Y entonces si se hace como una pared, se detiene, y esto es un milagro. Y entonces está en seco, y en ese momento pasa todo el pueblo de Israel. Y esto para ellos era el cumplimiento de que no solamente ahora creo en el Jehová, porque lo vimos en el desierto, pero ahora creo que lo que sucedió en el Mar Rojo ocurrió. Porque no solamente Dios lo hizo con ellos, con mis padres, sino que Dios lo está haciendo también, ¿quién? Con nosotros. Y luego sucede algo interesante. Y les dice Josué a ellos, dice, bueno, me vas a dar 12, y los 12, cada uno va a tomar una piedra del área donde se abrió el río Jordán. Donde está el arca del pacto, quiero que todos tomen una piedra. Y la pregunta sería, ¿para qué? Y la segunda sería, ¿por qué? ¿Por qué una piedra y para qué un memorial? Porque la tomarían y con ella harían un memorial para recordar lo que Dios había hecho, dónde había cruzado y todo lo que iba a hacer con ellos. Y eso es lo que hacen. Ahora, cuando se hace un estudio minucioso de ello, la primera pregunta que se hace es, ¿qué tan grandes pudieron haber sido estas piedras? Bueno, la Biblia nos dice que cada uno de los hombres representantes de las tribus tomaron una piedra y que la piedra la colocaron sobre su hombro. Por lo tanto, solamente una persona podía cargar una piedra, lo cual la atribuye a dos cosas. Número uno, que no podía pesar posiblemente más de 100 libras o 45 kilogramos. Y la segunda parte es, no podía medir más de 2 pies o aproximadamente 60.60 centímetros, o 60.60 metros, 60 centímetros, con el peso de 50 a 75 libras o 22 a 33 kilogramos. Esto es, cada uno va a tomar una piedra, cada uno la va a llevar. Ahora fíjate, lo que van a hacer con estas piedras es que las van a colocar y van a hacer un memorial. Un memorial. Y se nos vienen varias cosas a la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una piedra pues para cada uno de nosotros podría ser algo sencillo, pero qué interesante que sean 12 piedras simbolizando al pueblo de Israel, pero que cada uno agarre una piedra, específicamente donde se abre el río Jordán, donde está el arca del pacto, el arca de la promesa. Tú y yo, hasta cierta manera, cada uno tomó una piedra, la piedra que desecharon, ¿verdad?, los judíos y aquellos que desecharon, los que rechazaron a Jesús. Pedro le llaman la piedra angular, que viene a ser como la primera piedra que se utiliza para edificar una casa. Pablo le llama un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta de Corintios capítulo 3. Entonces, yo llevo mi piedra, tú llevas tu piedra y todos juntos llegamos y hacemos memoria o hacemos algo conmemorativo de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero es interesante, hermanos, porque cada uno de nosotros carga su propia piedra. Yo no puedo cargar tu piedra,
tú no puedes cargar mi piedra, yo no puedo hacer memoria por ti, tú no puedes hacer memoria por mí. O sea, creemos en el milagro del río Jordán. ¿Creerán nuestros hijos en el milagro del río Jordán? Decían los israelitas. ¿Creerán nuestros nietos? Dice Dios. Hagamos algo conmemorativo con estas piedras. De tal manera que donde se coloquen las piedras, cada que pasen ustedes por ahí, van a recordarse de lo que Dios hizo con ustedes. Cada que pasen por ahí van a recordarse. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios permite que utilicemos la memoria, lo permite con el propósito de que demos una enseñanza a alguien y de que permanezcamos en el pacto para con Dios. Pero una vez más, ¿cuánto pesa la piedra? Cada uno la tiene que cargar sobre sus hombros. Como dijera Jesús, si alguno me sigue, tome ¿qué? Su cruz. ¿Y dónde cargaban la cruz normalmente los malhechores? Pues en el hombro. Entonces esto es muy significativo todo lo que está hablando. O sea, todo se está repitiendo una vez más y se repite y se repite y se repite y se repite. 12, pueblo de Dios. 3, ¿verdad? Tiempo de reposo. 1000, tiempo de generación. 2, tiempo de testimonio. O sea que parece algo sencillo, pero cíclicamente se siguen repitiendo. Durante todo el libro de Josué vas a ver estos números que se repiten y que se repiten y que se repiten y que se repiten y que se repiten. Entonces, cuando ellos hacen esta parte conmemorativa, hermanos, lo llevan y una vez que cruza todo el pueblo, les piden que hagan ello. ¿Y dónde lo llevan, hermanos? A Gilgal. A Gilgal lo llevan. Es ahí donde lo llevan. Ahora, hay muchos debates en cuanto a las piedras, ¿no? Si tú vas al desierto de Judea, al valle de Jordán, a Jordania, pues hay puras piedras. Entonces la pregunta que siempre se hace es, pues ¿dónde están las piedras? Más cuando Gilgal se coloca dentro de lo que le llaman el día de hoy la autoridad palestina. Es un poquito más complicado. Okay, pero voy a mostrar algunas cosas interesantes, espero que se les haga interesante a ustedes, porque es interesante este concepto de las piedras. Okay. Número 1, no se especifica por parte de la Biblia cómo se colocan las piedras. No se especifica. Eso no sabemos. Sabemos cómo lo hacían los egipcios y sabemos cómo lo hacían los cananeos, pero no sabemos. Pero se encuentran 12 piedras en Gilgal. Cualquier hombre las pudo tomar y cualquier hombre las pudo ¿qué? Dejar ahí. Ahora, ¿cómo sabemos dónde se encuentra Gilgal? Es otra pregunta que se hace. Ahora, Gilgal, hermanos, cuando en el siglo VI después de Cristo, hermanos, se decide hacer un mapa en mosaico en Amán, en la tierra de los amonitas, en la capital del país de Jordán el día de hoy. Y el mosaico, háganse cuenta que está de grande, hermanos, como 3/4 partes de este edificio, hermanos. ¿Y qué es el mosaico? El mosaico es cuadritos que marcan un mapa de toda la tierra prometida. ¿Okay? Y ese mapa se considera como uno de los mapas más antiguos de la historia. Ahora, lo que es interesante acerca del mapa es que tienen que recordar que cuando se hace el mapa y cuando se descubre el mapa después, es que todavía no se habían escarbado los lugares bíblicos, no había habido excavaciones. Pues como no había excavaciones, no había. Entonces, los arqueólogos deciden tomar este mapa, lo colocan literalmente en su lugar, hermanos, y donde dice el mapa empiezan a hacer excavaciones. ¿Okay? Entonces, si el mapa dice que aquí se encuentra el cuerpo de Aarón, si el mapa dice que aquí se encuentra la casa de Juan el Bautista, si el mapa dice que aquí se encuentra Jerusalén, empiezan a hacer todo este tipo, hermanos. Y literalmente, hermanos, el mapa, los arqueólogos dicen, es totalmente exacto. ¿Cómo lo figuraron? No está a escala, pero es exacto en cuanto a los lugares. Y lo que hace, hermanos, el mapa, es que el mapa coloca literalmente a Gilgal
Por ejemplo, si tú ves aquí en griego, porque se hablaba en griego, dice correctamente, ¿dónde están las 12 qué? Piedras. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arqueólogos? Si dicen que está ahí, aquí está el río Jordán. Cuando yo llego al grupo les explico esto interesante del río Jordán. Cuando ves el río Jordán, esto es el mar muerto, ¿ok? Lo que es interesante del río Jordán, hermanos, si pones atención, son dos cosas. Número uno es que se ven barcos, lo cual muestra que la altura del río Jordán era ¿qué? Amplia, específicamente en tiempos de ¿qué? De lluvia. Si el día de hoy lo visitas, pues literalmente la mayoría del río Jordán pues llega de la cintura para abajo. Entonces se ven barcos, o sea, dice, si hay barcos, ¿verdad? Indica que pues estaba alto en su tiempo. Y cuando pasan ellos es tiempo de lluvias. El 10 del mes de Nisan, que cuando pasan, son tiempos de lluvias. Entonces, ¿qué sucede? Luego marca, hermanos, y aquí está lo que se conoce como Jericó. Aquí está Jericó. Y la Biblia dice, lo vas a colocar a un lado de Jericó. Entonces, desde el río Jordán, hermanos, hasta Jericó son 5.5 millas. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tuvieron que cargar? Bueno, la Biblia indica que lo pusieron en Gilgal. Si lo pusieron en Gilgal, hermanos, esto es Gilgal. Y las piedras están en línea también. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Entonces, si las pusieron en línea, pues las piedras que se encuentran ahí están en línea. Okay, eso es interesante simplemente. ¿Ok? Pero no solamente ello es clave para esto. Lo que es clave para esto, hermanos, es que cuando ellos hacen la excavación, hermanos, en Gilgal, esto es Gilgal, de vista de un pájaro, se dan cuenta que el borde del santuario o de este lugar se encuentra exactamente como la planta de un pie. ¿Ok? Lo cual dicen, bueno, puede ser casualidad, hasta que te das cuenta que las piedras datan 1200 y algo de años, que data el tiempo exacto cuando pasaron ¿quiénes? Los judíos. Y entonces ya tienes muchas cosas que empiezan a corroborar. Pero reitero, hermanos, algo que es impresionante es el hecho que hayan decidido hacerlo como una suela de un zapato o una planta de un pie, que tenga que ver y sea conmemorativo al paso de los sacerdotes a que se había secado, y que hayan puesto las 12 piedras de esa manera, tal como están en el mapa del cual les menciono. Y estos mapas son muy interesantes. Ahí en la casa nosotros tenemos uno, compramos la ciudad de Jerusalén en pedacitos de piedra. Y dura, la gente que lo hace son mujeres que lo hacen, y lo hacen, el que compramos nosotros duró como 1 mes y medio haciéndolo esta mujer. Son gente que son viudas de ahí de Jordania. Entonces ellas se dedican a hacer estos mapas. Entonces imagínense ustedes, hermanos, cortan los pedacitos, están pegando uno a la vez. Pero imagínense, hermanos, 3/4 partes de este edificio, hermanos, ¿de puros qué? De puros cuadritos. Eso es lo que es impresionante, hermanos. Cuadritos pequeñitos así. Y hacen figura de tal manera que colocan toda la ciudad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y la pregunta sería, ¿por qué es interesante? ¿Son o no las piedras? No importa. Lo que importa es la enseñanza que traen estas piedras. Tienes que aprender a hacer memoria de lo que Dios hizo por ti. Hay un versículo que se muestra en Pedro, si lo vamos a ver, hermanos, ahí en la carta de Pedro. Es un versículo que nos ayuda a comprender lo que está indicando aquí Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, hermanos, dice ahí en el versículo 8, 9 y 10, ¿qué sería lo contrario a recordar? Olvidar. Y si olvidas,
¿Qué es lo que has decidido hacer, hermanos? ¿Quitar qué, hermanos? La memoria. ¿Puede quitarse la memoria? No, simplemente que decides reemplazarla con algo o decides no abrirla. Por eso los psicólogos hacen cosas increíbles cuando te duermen, los psiquiatras que trabajan contigo y te duermen y de pronto ¿qué hacen, hermanos? Te hacen recordar y cosas que ahí estaban de por vida, porque todo en nuestra vida está registrado en nuestra mente, como si fuera un disco duro. ¿Okay? Y en el momento que queramos, simplemente que recordamos y hacemos memoria de las cosas. Ahora, fíjate cómo dice aquí, cada quien puede leer un versículo, segunda carta de Pedro 1, vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9, el que lo tenga lo puede leer. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Y el 9. Muy bien. Fíjate, ¿por qué es tan importante recordar? Bueno, veámoslo de esta manera, ¿ok? Cristo es la roca. Cada uno decide cargarla, pero cada uno decide colocarla como un memorial para su vida, como un fundamento de su vida. ¿Qué es lo que pide Jesús? Jesús pide que hagamos memoria de Él. ¿Cada cuándo? Cada primer día, ¿qué? De la semana. Cuando una persona deja de hacer memoria de Jesús o deja de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, por cualquier razón que ellos tengan, hermanos, lo que empieza a hacer es que empieza a desvanecerse, no solamente el guardar su mandamiento, sino la memoria que tenía que hacer. Y al irse desvaneciendo su memoria, pues ciertamente la vista la tienen muy corta. ¿Por qué? Porque podríamos decir que cada uno de nosotros recuerda el momento en que fuimos, ¿qué? Bautizados, en las aguas del bautismo. Por eso, imagínate tú, si a nosotros que guardamos memoria cada primer día de la semana, se nos puede olvidar el pacto que hacemos con Dios, cuanto más alguien que ya no hace memoria del Señor. Pero cada uno tiene que cargar, ¿qué? Su propia piedra. Porque al final del día, hermanos, tu vida, tu edad, tus 1000 años, es algo que está basado en los testimonios que recibiste de parte de Dios. ¿Quién te guía hacia tierra prometida? El pacto que hizo Dios contigo. Eso es lo que te guía. ¿Pero por qué haces memoria? Porque alguien te va a preguntar. Porque tienes la oportunidad de enseñarle a la próxima generación. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Qué hizo Dios por mí? Cada quien tiene su memoria. ¿Qué hizo Dios por nuestros hijos? Tendremos que enseñarles a ellos de nuestras memorias para que ellos formen sus propias, ¿qué? Sus propias memorias. Y es clave lo que dice aquí, dice, porque cuando alguien tiene eso, tiene la vista corta y es ciego. ¿Por qué? Porque no agradece por lo que Dios ha hecho. Domingo decíamos, la memoria te ayuda a continuar el ciclo de la acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Guardar la cena del Señor no solamente es un mandamiento, no solamente es una memoria, es una acción de gracias. Estoy agradecido, sí, por eso estamos aquí, para actuar. Y actuar es hacer memoria. Por eso lo tomó, lo partió, lo bendijo y dio ¿qué? Gracias. Gracias. Quien no agradece no recuerda quién es su piedra. La piedra es de suma importancia, hermanos. Cristo es de suma importancia. La memoria es de suma importancia. Dice ahí, habiendo olvidado la purificación.
¿verdad? Ahí está esta película que se llama Oblivion, ¿verdad? Oblivion es una palabra usada. Oblivion es cuando algo queda en el olvido. O sea, tú decides tomar una parte de tu vida y decides olvidarla. Decides borrarla del mapa. Decides llevarla así. ¿Cómo le hacemos para recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros? A través de una examinación. ¿Cómo? Desde que salimos, la idea del símbolo es desde Egipto, la vida antigua, el Mar Rojo, ¿verdad? Desde que cruzamos el Mar Rojo, toda nuestra travesía, hermanos, hasta llegar a Tierra Prometida o cruzar el río Jordán, es un concepto de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo sé lo que Dios hizo conmigo y tú sabes lo que Dios hizo contigo, pero cada uno decide hacer memoria. Si hace memoria, entras en el ciclo del agradecimiento. No lo haces solamente por guardar el mandamiento, lo haces porque estás agradecido con Dios de lo que Dios ha hecho contigo. Y porque esperas que Dios haga lo mismo con tu próxima, ¿qué? Generación. Por eso cada quien tiene que cargar su propia, ¿qué? Su propia piedra. Y cuando juntamos y nos unimos todos, como dice Pedro, venimos a ser como una casa espiritual, piedras vivas, dice una casa espiritual, ¿verdad? Un sacrificio, ¿verdad? Para que seamos una casa espiritual. Cada uno llega con su piedra. Pero cada quien tiene que determinar cuántas cosas hizo Dios por ellos. Y también cada quien determina si decide olvidar o no, o si decide, como decía yo, poner esto en el olvido, en oblivion. ¿Lo puedes olvidar? Te olvidas. El pacto es con Dios primero. Entonces tú mismo individualmente tienes un pacto con Dios. Si te olvidas de ese pacto con Dios y si dejas de hacer memoria, estás ciego y por lo tanto olvidaste la purificación de los pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿Quién introdujo al pueblo de Israel a Canaán? Josué. ¿Quién nos va a introducir a tierra prometida, hermanos? Jesús. Y a Joshua y Yeshua, que es lo mismo, hermanos, los dos van a introducir. Uno representando el Antiguo Testamento, un reposo que no era un verdadero reposo, como dice Hebreos 4, porque si Josué nos hubiera dado el reposo, no cabería espacio para un reposo. Y aquí queda el reposo de Dios, para que el que entre en ese reposo descanse de sus obras. Entonces ve qué interesante, hermanos. Josué, el primer testimonio, y Jesús, el segundo. Las dos edades, la edad mosaica y ahora la edad ¿qué? Cristiana. Y en este sentido, cuando entremos, tendremos amplia entrada. ¿Por qué? Por los pasos que dio nuestro sumo sacerdote, Jesús. Entonces, por eso esta lección es muy hermosa, porque nos ayuda a nunca olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Desde tu salida hasta tu ¿qué? Tu entrada. Muy bien. Aquí lo voy a dejar por si hay preguntas, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? ¿Hermana Bere? Uh-huh. 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 Como una torre. Sí, no es así. Monumento simplemente es un lugar que da testimonio, que te recuerda lo que Dios ha hecho por ti.
En el debate de los arqueólogos, hermanos, siempre que hay un debate, hermanos, porque se preguntan, bueno, ¿cuál era la experiencia de los judíos? Y decían, bueno, tuvieron que haber levantado algo como eran los egipcios, pero dicen, no, pero es que no eran para los dioses egipcios. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho? Entonces, lo que marca es que cuando ven esas piedras los arqueólogos, que tienen la medida y que tienen el tamaño y que tienen el peso y que pueden ser cargadas y que están en Gilgal, dicen, ok. Pero luego cuando se descubre el mapa, dice, ok, wala, dice, así como está en el mapa, está acá. Entonces, eso es lo que hace. ¿Será o no será? No lo sé. Pero es interesante porque lo hacen así. Hay cosas que son muy interesantes en cuanto a la Biblia y en cuanto a cómo la arqueología comprueba, porque los arqueólogos no son creyentes, ¿ok? No son cristianos. Simplemente es gente científica que tratan de encontrar lo que dice la Biblia para ver si es cierto o no. Y entonces siguen recuperando esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? No lo sé. Pero ahí cuando vemos la parte de la conmemoración, dice monumento, pero dice conmemorativo, creo que es, ¿dónde está el versículo? ¿Lo tienes tú, Bere? ¿4:7? Sí. Ahí está, conmemorativo. Sí, entonces conmemorativo, ahí está. Una vez más, no importa cómo estaban las piedras, lo que importa es que cuando pasaban los padres tenían que, ¿qué? Por aquí pasamos y esto fue lo que hizo Dios y nos abrió el agua y es parte de recordar, es como una memoria. Muy bien. Preguntas, hermanos, preguntas. Sí, ver. Ajá. Ujú. Ok. Ah, no. No, aquí lo dice la Biblia claramente. Si tú lo lees. Ah, ok. Fue en Gilgal. Sí. Yo creo que siempre ha habido un gran argumento y debate en cuanto a las clases de los niños y en cuanto a las imágenes, porque tratamos de facilitar, ¿verdad?, su comprensión a través de las imágenes. No tiene nada de malo de eso. Lo malo es cuando se les queda eso en la mente y entonces ya ven la imagen más como lo que es que la otra cosa. Por eso, bueno, siempre es tan difícil, hermanos, es tan difícil. Estaba tomando un curso de inteligencia artificial recientemente, hermanos, y es tan difícil, hermanos, porque realmente tu imaginación es diferente a mi imaginación. Entonces tienes que tratar de ser lo más bíblico posible para eso. Y hay veces necesitas alguien que te lo dibuje, ¿no? Pero pues imagínate de aquí a que yo acabo un dibujo. Mejor le dices a la inteligencia artificial, haz esto y te lo hace. Es increíble el sistema de inteligencia artificial. Aparte me pidieron una serie de esos, por eso la estoy preparando, pero es interesante ese concepto de inteligencia artificial. Lo único que les quiero decir es que lo que aprendí fue, la inteligencia artificial no es algo nuevo. O sea, el hecho de una computadora hace 30, 40 años es una inteligencia artificial, solamente que ahorita ya está como a 1000 por hora, pero es lo mismo, es la misma idea. Son los mismos modos, le llaman ellos, que ya están reprogramados para hacer eso. Muy bien, preguntas, hermanos, ahí está, preguntas acerca de este memorial, preguntas. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendiste tú que dijiste, wow, esto realmente no lo había visto así? ¿O qué aprendemos? Hermana Ana Luz. Uh-huh. Exactamente, no solamente es por ti, sino por la próxima que ojalá, habemos muchos aquí y no quiero hacerte sentir mal, ¿verdad? Pero ojalá nunca pase un domingo de tu vida sin hacer memoria del cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, realmente es hermoso, ¿no? O sea, nosotros tenemos
ya sirviendo 20 y tantos, casi 30 años al Señor, y todos los domingos desde que empezamos lo hemos hecho. Creo yo, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho, porque realmente cuando hacemos memoria lo hacemos como dice la Biblia. Experimentamos lo que sufrió Jesús, lo cual me ayuda a mí realmente a permanecer. Yo a veces cuando hago memoria pienso en eso, y a veces en ciertos días se me pasa por la mente el día que yo vine al Señor y cómo fui perdonado. Y no quiero acordarme de los pecados pasados, ¿verdad? Pero de lo que Dios me perdonó, y me ayuda mucho, ¿sabes qué? Como que te ayuda a continuar, a seguir el pacto que hiciste, y a seguir caminando, y vámonos otra vez. Y eso me ha ayudado mucho a mí. Ojalá nunca se les pase, hay muchos jóvenes, nunca se les pase dejar de hacerme. No importa dónde vayas, o sea, yo he estado en todas partes del mundo, hermanos, el día domingo, y siempre es ley. Domingo tienes que hacer memoria, no lo puedes dejar pasar. Hermano Iván. Quiero regresar a lo que dijo Bede, pero ¿qué no se pusieron 2 grupos de piedras? Los hombres llevaron 12 piedras a donde acamparon, pero Josué puso 12 piedras a donde estaba el arca, ¿no? Entonces, las fotos de los niños no están mal, simplemente están descubriendo 2 cosas diferentes, o estoy mal yo. Sí, no, lo que pasa es que Fueron 2 grupos de piedras los que se podría entender cuando lo lees así, y luego no se entiende así realmente. O sea, esto, si tú lo lees correctamente, siempre yo cuando lo leo, hermanos, lo leo a veces en hebreo, hermanos, porque esa es la parte que a veces se pierde, ¿ok? Josué manda 12 y que los 12 recojan las piedras. Y luego en la lectura dice, y Josué tomó 12 piedras. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero ahí luego después de eso se pierde y no indica realmente si pusieron 24 piedras o 12 piedras. Es como que ahí se pierde. Entonces, algo que sucede en la lectura hebrea, hermanos, es que a veces se hace mucho la repetición cíclica. Cuando dice Josué tomó 12 piedras, indicará que agarró otras 12, distintas a esas, porque las agarró desde el mismo lugar. O simplemente está repitiendo de lo que había mandado tomar las 12 piedras. Porque luego cuando lees, en Gilgal se colocan las 12 piedras. Entonces, ¿dónde quedaron las otras 12 piedras? ¿Sí me entiendes? Entonces, es esa... Bueno, eso sería como que lo que haría sentido, ¿no? Pero si tú ves con detalle las palabras, no indica en su totalidad que ahí puso el memorial. O sea, es como un contexto del todo. Luego vamos a ver un poquito de esto, hermanos, más adelante, porque la otra cosa que vamos a ver también que es muy interesante es la parte de que se detiene el sol. ¿Se acuerdan cuando se detiene el sol, hermanos? Y eso es algo que dices, aquí, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo que se detuvo el tiempo, no? Y esta es otra parte que vamos a aprender muy interesante. Pero esa es la parte, simplemente cuando lo lees, y yo los invito a que lo lean con tranquilidad, ¿verdad? Si fue así o no fue así, es lo que a mí causa conmoción, ¿no? Pero de que fueron 12 los que agarraron 12 y que hicieron un monumento o un memorial, eso está claro. Y la parte es esa parte que tenemos que ver. Por eso decía, esas 12 piedras no indica que son las 12 piedras, porque no lo sé. Pero de que ahí lo pusieron porque data el muro, literalmente, exactamente a la época cuando pasaban los israelitas. Entonces, ¿se entiende por qué se puede interpretar de esa manera? Sí, y por eso siempre hay que como que leerlas varias veces, ¿no? Porque a mí, les digo, leí esa parte y pues dije, entonces, ¿para qué agarré? Lo primero que yo pensé lo primero que me pasó por la mente es esa. Bueno, Josué agarró otra vez 12 piedras, y entonces están las 12 piedras, pero luego dice que nada más pusieron 12 piedras, no quedan las otras 12 piedras. Entonces ya piensa como, pero en el lenguaje hebreo así sucede mucho, lo que hacen es que repiten las cosas como si Josué hubiera sido, pero la otra cosa es, ¿realmente pudo Josué cargar 12 piedras? Es la otra pregunta que haces. O a menos que hayan sido piedras pequeñas, ¿verdad? Entonces es donde ya entra todo el otro debate. Muy bien. Gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Algo que aprendieron? ¿Alguna cosa más? ¿Algo que se les hizo interesante, hermanos? ¿No? Ok. ¿Cómo aplicamos este estudio a nuestra vida? Muy breve, ¿ok? Utilicemos la memoria para recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Número 1. Número 2. Sigamos guardando sus mandamientos, no solamente para recordarnos, pero para enseñar a nuestra próxima generación las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y número 3, no olviden, hermanos, que cada uno decide cargar su propia piedra. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. No puedes cargar la piedra de tu cónyuge, no puedes cargar la piedra de tu madre, de tu hija, de tu hijo. Cada quien tendrá que cargar su propia ¿qué? Piedra. Cada quien lo tendrá que hacer. Entonces es lo que aprendemos de esta bella historia, el memorial de las piedras
que tomaron ahí. Muy bien, vamos a cantar un himno de invitación. Si tú nos visitas esta hermosa noche y quieres... Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinos reinos. Siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso. Eres mismo serás, reinos bien, yo me siento vivo, si nos pasan, tiempos cambian, pero descanso. Eres serás, libre soy. Libre soy, libre Avergonzado estoy de lo que son mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Y reinos bien, yo me siento arrimandado, quizá derecho destino vencerá. Si nos pasan, soñamos cambios, pero descanso. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.